Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo Videolab, donde vamos a hacer yo creo una práctica bastante interesante sobre los algoritmos de búsqueda. ¿Qué es un algoritmo de búsqueda? Bien, lo que vamos a hacer es buscar un cierto elemento en una lista o en un array unidimensional y saber o conocer en qué posición se encuentra o si ese elemento está o no en la lista, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar con listas más pequeñas, pero luego os enseñaré a trabajar con listas enormes, ¿no? Y ya no solo eso, sino el objetivo también de la práctica va a ser cómo podemos optimizar los algoritmos de búsqueda, es decir, cómo podemos conseguir el mejor algoritmo para que con listas mucho más grandes su búsqueda sea más productiva en tiempo o en coste computacional. Bien, entonces lo que vamos a empezar a hacer con ello es un algoritmo de búsqueda más tradicional. Es decir, como veis aquí, pues tengo un algoritmo de 9 elementos, ¿vale? Una lista de 9 elementos, desde 0, la posición 0 hasta la posición 8, y con elementos pues 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20, 90 y 40. Bien, si yo en este caso quisiera encontrar el elemento número 20 de esa lista, pues de una manera tradicional lo que haría sería ir comparando elemento por elemento. Es decir, empezaría comparando el 20 con el 10, no lo es, 20 con 50, no lo es, con el 30, 70, etcétera, hasta que encontrase el 20, ¿no? Es decir, 20 con 20, que está en la posición 6, por lo tanto, esa condición se cumple y me quedo con la posición 6, esa es la posición del elemento que yo estoy buscando. Bien, eso es una manera tradicional. En el peor de los casos, por ejemplo, que un elemento no existiese o estuviese el último, pues tendría que recorrer la lista, ¿vale? Una vez entera, es decir, tendría una complejidad n, por decirlo así, ¿vale? La complejidad de ese algoritmo pues sería en función de la longitud de esa lista. Si esa lista es de 2000 elementos, pues tendría que recorrer la lista, en el peor de los casos, hasta el elemento 2000, ¿vale? O en el 1999 si empezamos a la posición 0, ¿no? Bien, ese sería el algoritmo tradicional. ¿Cómo lo podemos programar, este algoritmo? Pues bueno, pues vais a ver que de una manera sencilla, ¿no? Es decir, vamos a crear, por ejemplo, una lista, entonces vamos a coger varios elementos, bien. Lo que no he mencionado es que es importante que la búsqueda la hagamos en listas ordenadas, ¿vale? Es decir, estos algoritmos de búsqueda que estamos haciendo en esta práctica se hacen sobre listas ordenadas, ¿vale? Ordenadas de menor a mayor. Así que, por lo tanto, la lista que yo estoy creando, pues como veis, la estoy creando de manera ordenada, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ahí está, ¿veis? Ya tengo una lista, en este caso 1, 2, 3, 4, 6, 7, de 7 elementos, ordenados de menor a mayor, empezando por el 3 y acabando por el 101. Bien, ¿cómo haría yo la búsqueda? Bueno, pues la búsqueda la podríamos hacer la siguiente fácil. Vamos a guardar en una variable el elemento que vamos a buscar. Imaginaos, por ejemplo, que en este caso voy a buscar el elemento 56, ¿no? Que está en la lista porque lo estoy viendo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir recorriendo la lista, por lo tanto podemos utilizar un for, ¿vale? En rango desde 0, es decir, de la posición 0, hasta la posición final de la lista, que en este caso utilizaremos len_lista. Bien, ¿vale? Ahí lo tenemos. Iríamos ahora comparando, es decir, comparamos ese elemento share, que es el que estoy buscando, con cada uno de los elementos en esa lista. Bien, pues para ello podemos hacer lo siguiente. Hacemos un condicional donde comparamos el elemento que estamos buscando con el elemento de la lista, en este caso en posición lista, que lleva la L mayúscula, que la he puesto aquí, en la posición X. Bien, si esto se cumple, por lo tanto, podemos indicar que, vamos a decir, elemento, vamos a poner aquí, elemento encontrado en posición, ¿vale? Y aquí vamos a poner la posición, que en este caso será la posición X. Bien, y si esto ocurre, lo que podemos hacer es romper el bucle, ¿vale? Es decir, rompemos el for porque, oye, ya hemos encontrado el elemento teniendo en cuenta que esa lista de elementos son, aparte de estar ordenados, pues son únicos, ¿no? Es decir, si ya encontré el 56 es porque el 56 ya no va a estar a lo largo de mi lista. Bien, perfecto, pues con esto ya lo tendríamos y ahora podemos ejecutarlo y probarlo, a ver si funciona, ¿no? A ver, lista, vale, porque lista aquí, tengo la manía de ponerlo en mayúscula y correctamente las variables vamos a ponerlas en minúscula, así que voy a cambiar esto y voy a ponerlos en minúscula las tres y ya está, y así mejor. Bien, vamos a ello. Y ahí está, ¿no? El elemento encontrado en posición 4, efectivamente, 0, 1, 2, 3 y 4. 56 está en posición 4. Si yo lo buscara un elemento que no está, por ejemplo el 79, imaginaos que es un elemento que no está en la lista, pues lógicamente no me arrojaría nada, ¿no? Podría luego colgar un else si quiero, ¿no? Y decir elemento no encontrado, etc. Pero como veis, ha recorrido la lista entera con este for y en ningún momento ha entrado en este if porque realmente no existe el elemento dado, ¿vale? Bien,
En el caso de que podemos modificar un poco técnicamente este algoritmo, bueno, podríamos modificarlo de la siguiente manera. Es decir, sabéis que el for puede recorrer la lista en un rango, como veis ahí, for x in range, y desde 0 hasta la longitud de la lista, o lo que puedo hacer es, aprovechando que es una lista, puedo guardar los propios elementos en la x, en vez de guardar su posición. Esto sería tan sencillo como quitar el in range y poner directamente lista. ¿Veis? Entonces lo que hace es que ahora en vez de guardar la posición 0, 1, 2, 3 en la X, lo que hace es que guarda en la X el 3, el 5, el 7, es decir, guarda elementos. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, lo que haría sería guardar, o sea, lo que haríamos sería comparar, en este caso sería de esta manera. ¿Vale? Ahí está y ahí está. ¿Vale? ¿Veis? Y en este caso, lo que pasa es que yo la posición no tendría tanto control sobre ella, ¿vale? Es decir, lo que estaría aquí controlando sería las veces en las que hace el for una vuelta, ¿vale? Entonces, en este caso me tendría que poner un contador, es decir, una A que va a 0, ¿vale? Y cada vez que el for hace una vuelta, pues, lógicamente, hacerlo de esta manera para poner aquí la A, ¿vale? ¿Veis? Ahí está. ¿Lo veis? En este caso lo que comparo es en la X va a haber el 3, el 5, el 7, el 23, es decir, no guarda posición, guarda elemento como tal, y para saber en qué posición está necesito un contador aparte para que me lleve las vueltas que está dando el for. Entonces, bueno, en este caso si lo hacemos, ¿vale? Pues ahí, el 79 no está, vamos a coger el 78 que sí está en la lista, ahí está, ¿vale? Bien, como veis, pues funciona, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, nos tenemos que dar cuenta, cuidado, ¿vale? Que en este caso empezaría por 0. ¿Lo veis? Ahí la diferencia. Es importante hacer estos ejercicios porque se ve muy bien. Como ya la primera vez, ¿vale? Que va a entrar en la X, la A ya va a coger valor 1, ¿vale? Es decir, ya coge valor 1, por lo tanto, posiciones de esta lista, en vez de empezar como antes en la 0, empezaría en la 1, poniéndose 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso sale la posición 6. ¿Veis? Bueno, es bastante interesante el poder cambiar estos ejercicios en el aula o que vosotros podáis hacer vuestras prácticas para probar cómo se podría hacer de una manera o de otra, ¿vale? Bien, perfecto. Bien, en el caso yo voy a seguir dejándolo como está, ¿vale? Vamos a seguir utilizando el rango porque me interesa manejar la posición, más que nada de cara a cómo vamos a corregir ahora o cómo vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bien, vamos a quitar esa A que ya no nos sirve y aquí en Share vamos a meter lista en posición, ahí está, volvemos a lo mismo y aquí sería... Ahí está, y aquí sería posición X, ¿no? Sería, ahí está, perfecto. Bien, vamos a volver a ejecutar que funcione. Bien, eso, veis que ahora es 5, ¿no? Porque ahora empieza en 0. Bueno, este sería como un algoritmo tradicional, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora un algoritmo un poquito más eficiente, más optimizado. Un algoritmo que va a ser incluso más rápido cuando nosotros utilicemos listas tremendamente grandes. Listas de 4.000, 5.000, de incluso de 1.000.000 de elementos. Y veremos que si comparándolos, el algoritmo que vamos a hacer ahora, el algoritmo binario, que se le conoce, es muchísimo más rápido que el algoritmo tradicional, por decirlo así, ¿no? Un algoritmo de complejidad n. Vamos a intentar bajarlo a una complejidad mucho menor. Vale, vamos a llamarlo algoritmo binario, lo vamos a llamar. Bien, ¿en qué consiste un algoritmo binario? Bueno, pues vamos a contarlo. Imaginaos que tenemos la misma lista, ¿no? Bueno, una lista parecida. Vamos a una lista aquí de 10 elementos, desde 0 hasta 9 en posiciones, empezando por el 2 y acabando por el 91, ¿no? Como veis aquí en este ejemplo. Bien, lo que yo hago, al estar esa lista ordenada, lo que hago nada más empezar es dividir mi lista por la mitad. Es decir, divido mi lista por la mitad y en el pivote se le conoce como el elemento medio. Es decir, en este caso lo que haría sería cogería el 16. Se divide en una división entera, es decir, sin decimales, ¿vale? Es decir, si yo tengo 7 elementos, pues me quedaría 4 por un lado y 3 por otro, ¿vale? No podría partirlo justo por el 3,5. Bien, cogería un elemento pivote, en este caso voy a coger el 16, ¿no? Que sería el que está en la posición 4. Bien, y ese elemento lo compararía con el que estoy buscando, ¿vale? Imaginaos que en este caso estoy buscando el 23, ¿no? El elemento 23. Bueno, pues si estoy buscando el elemento 23, lo que haría sería compararlo con el 16, ¿vale? Entonces, si el 23 es mayor que el 16, me quedaría con la lista de la derecha. Y si en este caso fuese un número menor a 16, me quedaría con la lista de la izquierda. Por lo tanto, una vez que yo he hecho ese primer paso, lo que hago es reducir la búsqueda a la mitad. Fijaros, ya me estoy quedando con una de las dos mitades de la lista. ¿Bien?
Por lo tanto, una vez que haga el siguiente paso, es decir, la vuelta 2, haría exactamente lo mismo. Esa mitad de la lista que me he quedado, la vuelvo a dividir por la mitad y vuelvo en este caso a comparar, ¿no? Como veis, en este caso el 23 es menor que el 56 o es mayor que el 56, da igual cómo lo haga. En este caso, si es menor, me quedo con la parte de la izquierda de la lista. Y si fuese mayor, me quedaría con la parte derecha de la lista. Y así voy haciendo los pasos hasta finalmente llegar a un elemento único, y el cual siempre, siempre va a ser el elemento que estoy buscando. Como fijaros, el nivel de interacciones es mucho menor. En ningún caso tengo que recorrer la lista entera como en el ejercicio anterior, ¿vale? Como en este algoritmo tradicional, donde en el peor de los casos recorro la lista entera. Aquí no. Aquí de primeras ya parto la lista por la mitad y en ningún momento voy a hacer el recorrido entero de esa lista, ¿vale? Por lo tanto, su complejidad baja. En este caso baja una complejidad llamada logaritmo de n. Es decir, de una complejidad n, y n siendo el número de elementos de la lista, bajaría una complejidad logaritmo de n, siendo n, lógicamente, el número de elementos de la lista. Fijaros, ¿no? Es decir, en este caso, si yo tengo 100 elementos, ¿no? Pues en este caso tendría una complejidad de 100. En el caso de este algoritmo que os acabo de detallar, sería logaritmo de 100, ¿no? Si en este caso el logaritmo es en base 2, pues tendríamos, ¿vale? esa complejidad mucho menor, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo programamos este algoritmo? Vamos a hacerlo. Fijaros, para ello lo primero que vamos a hacer, voy a crear una variable que va a ser inicio, donde vamos a iniciar la 0, van a ser los extremos de nuestra lista, ¿vale? En este caso inicio, final, que final lógicamente va a ser la longitud de mi lista. Vamos a trabajar incluso con la misma lista que tenemos ahí, ¿eh? Sería igual perfectamente operable. Bien, y uno que va a ser mitad, ¿no? En este caso mitad 0, que es la variable que voy a usar para cuando parta mi lista por la mitad. Bien. Ahora que vamos a hacer ese bucle, es decir, en este caso tenemos que hacer una iteración, ¿vale? Hay que ir dividiendo las listas por la mitad. Bueno, en este bucle como tal, lo que va a durar, o el tiempo que se va a hacer, va a ser mientras inicio sea, en este caso, menor que final, ¿vale? Se va a hacer, ¿vale? Es decir, mientras inicio sea menor que final, pues se va a hacer. Es decir, mientras no se junten, por decirlo así, pues voy a tener que hacerlo. Bien. ¿Qué va a ser mitad? Bueno, pues mitad simplemente va a ser la suma de final más inicio, y todo ello en una división entera entre 2, ¿vale? Es decir, voy a sumar final más inicio y lo voy a dividir entre 2. En este caso, al principio, fijaros, inicio va a valer 0, final va a ser la longitud de la lista, por lo tanto, voy a dividir mi lista entera como tal, dividido entre 2. Bien. Vale, una vez que haga esto, tengo que meter los dos condicionales. Es decir, ¿qué ocurre si el número que yo he encontrado, si el número de pivote, mi número de la mitad, el del medio, es mayor o es menor? Si es mayor, me iré hacia un lado, cogeré una lista de un lado, y si es menor, iré o cogeré la lista del otro lado. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Sí, en este caso, mi lista en posición mitad, ¿vale? Es decir, justo el pivote, el elemento pivote. En este caso, como he visto en el ejemplo, el 16 sería, ¿no? Si este elemento, ¿vale?, es menor, ¿vale?, menor que el que estoy buscando, menor que search en este caso, ¿vale?, ¿qué ocurre? Bueno, pues en este caso, si es menor, inicio sería igual a ¿qué? A mitad más 1. ¿Vale? Y aquí lo explico, mitad más 1. Lo explico. Es decir, si en este caso mi lista, ¿vale?, el elemento de la lista, el pivote que he utilizado, es menor, ¿vale?, que el elemento que estoy buscando, me quedaría, ¿vale?, con la lista de la derecha. Por lo tanto, ese lista de la derecha ya sería la mitad, ¿vale? Por lo tanto, el elemento de la izquierda pasaría a ser ahora el inicio, ¿vale? Me olvido ya de la posición 0 y mi posición inicial sería ahora esa mitad más 1, ¿vale? Digo más 1 porque justo la mitad ya lo estoy comparando, por lo tanto me interesa coger el siguiente, ¿no? Entonces cogería esos elementos. Bien, ¿y qué pasa si esto es al revés? Es decir, vamos a hacer un elif si ocurre lo contrario, es decir, si en lista mitad, vale, ocurre lo contrario, ahí está, sería search, pues en este caso sería final, ¿vale?, el que sería mitad menos 1, es decir, haría lo contrario pero en el otro lado, es decir, si cojo la lista del otro lado, por lo tanto ese final pasaría a esa posición pivote
-1, es decir, porque ya el pivote lo he comparado, -1, y acortamos esa lista. Bien, vale, pues ya lo tenemos. En este caso de que se cumplan los dos, pues si ninguno de los dos se cumple, quiere decir que llegamos al final. Y aquí podemos perfectamente decir que hemos encontrado el elemento, ¿vale? Podemos decir que un print, ¿vale? Elemento encontrado, en posición, y en este caso, ¿qué posición sería? Pues sería mitad, ¿no? Que es la que me va marcando las posiciones. Bien, pues ya lo tendríamos, ya tendríamos nuestro algoritmo, ¿vale? Entonces, finalmente podríamos ponerlo a funcionar. En este caso, si os parece, vamos a hacer, vamos a coger este share de aquí, ¿vale? Ahí está, lo vamos a poner aquí. Y en este caso voy a buscar este dentro. Si os parece, sabéis que en PyCharm podemos ejecutar solo un trozo de código, es decir, no hace falta que ejecutemos el programa entero. Por lo tanto, yo, si os parece, voy a ejecutar, ¿vale? Pues este trocito de código para ejecutar solo este algoritmo. Botón derecho y fijaros, ejecutar selección. Ahí está, ¿vale? Y lo podemos ejecutar, ¿vale? Me da, a ver... Ah, vale, porque claro, la lista la tengo aquí arriba y no la he ejecutado. Entonces voy a cogerme esta misma lista, ¿vale? Y la voy a poner aquí. Ahí está, perfecto, ahora sí. Y me cojo esto y ahí está. Ejecutamos solo este código, probamos que funcione. Bien, ahí está, perfecto. ¿Veis? Me ha encontrado, me he quedado en un bucle infinito. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido lo siguiente. Es decir, una vez que encuentro el elemento, igual que hemos hecho antes, hacemos un break, ¿vale? Rompemos, ¿vale? Aquí no sé qué, aquí no pasaría como el otro, que recorre la lista entera y acabo, ¿vale? Sino aquí realmente seguiría haciéndolo, ¿vale? Para que no, para que ya rompiese. Es decir, una vez que ya lo encuentro, ya no hace falta que siga. Bien, vamos a volver a ejecutarlo, ejecutamos el código y ahí estaría, perfecto, lo veis, elemento encontrado en posición 5, exactamente igual que el elemento anterior. Si esto lo hiciésemos con listas tremendamente grandes, ¿vale? Pues veríamos un poco la diferencia, ¿vale? Para poder verlo con uno y con otro. ¿Cómo lo podemos comparar? Pues fijaros, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ejecutar en esta misma lista. Bien, vamos a quitar esta lista y vamos a coger este search de aquí. Bien. Entonces, fijaros, vamos a ejecutar una lista muy grande, ¿no? Para ello nos haremos falta de dos librerías importantes. Una en este caso sería import random, ¿vale? Para generar números aleatorios, y en este caso un import time para controlar el tiempo. Vamos a controlar también el tiempo de ejecución de cada algoritmo. Bien, aquí vamos a ejecutar en este caso random.sample, ¿vale? Esto en este caso me dice que voy a decirle que quiero números entre 0 y, por ejemplo, vamos a ponerle pues 1.000.000, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 0 y 1.000.000, es decir, quiero números aleatorios entre 0 y 1.000.000, y en este caso dame pues 500.000 números. Ahí está, ¿no? Y dame 500.000 números. Es decir, lo que estoy haciendo con esto es que me va a generar una lista de números entre 0 y 1.000.000, y esa lista va a tener una longitud de 500.000 números, ¿vale? Yo creo que es una lista bastante considerable, ¿no? Y vamos a buscar, por ejemplo, el número 78.412, por ejemplo, ¿vale? Vamos a buscar ese número. Bien, ahora vamos a controlar el tiempo que tarda cada algoritmo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues fijaros, en el caso de la librería time, me controla el tiempo de ejecución, ¿no? Yo puedo capturar en todo momento el tiempo de ejecución. Por lo tanto, vamos a calcular el tiempo de ejecución, vamos a llamarle start, y en este caso vamos a llamar a time.time, ¿vale? Ahí capturo el tiempo de ejecución, y cuando termine, ¿vale? Vamos a capturar el tiempo de finalización, time.time, ahí está, bien. Y ahora podemos sacar un mensajito por pantalla que nos diga print el tiempo del algoritmo el algoritmo tradicional, vamos a llamarle tradicional es, ¿vale? Y en este caso, ¿qué sería? Pues sería, lógicamente, end menos start, ¿no? Ahí está, end menos start. Ahí está. Bien, perfecto, ya tendría ese tiempo. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Con este algoritmo. En este caso haríamos exactamente igual. Como puedo utilizar las mismas variables, porque las machacaría, no pasa nada, porque ya he ejecutado el tiempo ahí,
pues haría lo mismo. Aquí, ahí, aquí lógicamente guardaría end. Ahí está, ¿vale? Y el mismo mensajito aquí al final. Ahí está. Me lo guardo y perfecto. Muy bien. En este caso vamos a poner binario. Bien, pues ya capturo los tiempos. Fijaros, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es decir, vamos a minimizar esto para que se vea mejor. Es decir, lo que voy a hacer es generar una lista de 500.000 elementos, de 500.000 números, que van en un rango de 0 a 1 millón. Voy a buscar en esas listas, en ambas, o sea, la misma lista, perdón. Voy a utilizar el 78.412, es el número que voy a buscar, y lo voy a buscar de dos maneras, con un algoritmo tradicional y ver el tiempo que tarda, es decir, voy a comparar en todo momento cada elemento con cada elemento de la lista, es decir, ese search, ese elemento que busco con cada elemento de la lista, que puede estar o no, en el peor de los casos recorrer la lista entera, y ese mismo número en esa misma lista lo voy a buscar utilizando un algoritmo binario, es decir, dividiendo la lista en dos y yéndome en todo momento hacia ello. Es importante que yo esta lista, lógicamente, la ordene, ¿vale? Es decir, tengo que ordenar mi lista, porque si no, no funcionan estos algoritmos. Así que para ordenarlo podemos utilizar una función, ¿vale? Sort, que es una función que me ordena directamente y que funciona muy bien, y con este número de elementos lo va a hacer rápido, ¿vale? Es decir, lista.sort, y lo que hace es ordenarme los números por defecto de menor a mayor. Así que, perfecto, pues ya tengo todo listo para funcionar. Así que vamos a probarlo, a ver, y ahí está, ¿veis? Bien, fijaros, ¿no? En este caso, los tiempos como son muchísimo menores. Es decir, no, cuidado, no os confundáis aquí con los valores, aunque ponga 1,19, pero veis que es menos de 0 a menos 0,5, por lo tanto este número es menor, ¿vale?, que este, ¿vale? Así que fijaros la diferencia de tiempo. Podemos incluso ampliarlo. Vamos a darle 2 millones de elementos y si os parece vamos a darle... Ahí está, a ver, sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Ahí está, yo creo que con ese serían... ¿Vale? Vamos a ponerle aquí bastantes elementos, ¿no? Vamos a ponerle aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 millón de elementos y buscados en ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 2 millones, perfecto. Hemos ampliado los elementos de búsqueda y en este caso vamos a buscar un número así, aleatorio. Bien, vamos a darle... Fijaros, ya está tardando un poquito de tiempo y ahí está, ¿vale? El número lo ha encontrado, es decir, lo ha encontrado en la posición 392.027, ahí estaría ese número. Y fijaros, el tiempo de ejecución del tradicional y, lógicamente, el tiempo del binario muchísimo menor. ¿Veis? Tiempos mucho más rápidos en un algoritmo binario, ¿vale? El mismo número en la misma lista y más o menos con las mismas condiciones. Lo que estamos cambiando es la forma de programar ese algoritmo y cómo optimizamos ese algoritmo. Así que bueno, aquí es un ejercicio bastante interesante de cómo controlar listas, de cómo manejar algoritmos, de tener en cuenta su optimización, ¿vale? Y cómo ver cómo el mismo algoritmo, aunque se llega al mismo objetivo, ¿vale?, hay una divergencia a la hora de crear esos algoritmos, ¿no? Y cómo realmente unos son más eficientes de otros cuando empezamos a trabajar con datos mucho más grandes, ¿no? Porque si trabajamos con listas pequeñas, esto es inapreciable. Como veis ahí, tenemos una lista de 1 millón de elementos y ya vemos que hay una diferencia considerable. Así que bueno, espero que os haya gustado esta pequeña práctica y cualquier cosa, pues me podéis escribir. Un saludo.